Te explicamos qué es el catolicismo, cuáles son sus características y sus creencias. Además, te contamos su historia y quién fue su fundador. El catolicismo es una de las principales iglesias de la religión cristiana, la más numerosa y más antigua, compuesta por la Iglesia Católica Latina o Romana y otras 23 iglesias uniatas, iglesias católicas de tradición oriental, todas sujetas a la autoridad religiosa del Papa en el Vaticano. Se distingue de las otras religiones cristianas, que son el protestantismo y la ortodoxa. De las corrientes del cristianismo, el catolicismo es probablemente la más monolítica y organizada. Esto se debe a que la Iglesia Católica es una institución antigua, formal y unificada, que se considera a sí misma como la única heredera de la doctrina enseñada por Jesús de Nazaret, el Mesías del pueblo judío, quienes lo han rechazado. El término católico proviene del latín tardío catholicus, que procede a su vez del griego católicos, que significa universal, y fue un término adoptado alrededor del siglo II, por uno de los primeros obispos, Ignacio de Antioquía, para distinguir lo que se consideraba como la iglesia cristiana verdadera de los grupos disidentes, como los ebionitas, marcionitas, valentinianos y apolinaristas. Al igual que otras formas de cristianismo, el católico cree en el dogma cristiano por completo, es decir, en que Jesús de Nazaret fue el Mesías anunciado por las antiguas profecías hebreas del Antiguo Testamento, y que su muerte constituyó un sacrificio para configurar un nuevo pacto entre el Dios único y la humanidad. Además, el catolicismo cree que el retorno de Cristo, tal y como se anuncia en los textos bíblicos, traerá consigo el juicio universal de la humanidad, y solo los fieles serán salvados. Su concepción de la Iglesia y de la doctrina cristiana es notoriamente distinta de las variantes protestantes y ortodoxas. El catolicismo es la doctrina cristiana mayoritaria en el mundo, con más de 1.360 millones de seguidores, alrededor del 18% de la población mundial, y un número de presbíteros cercano al 500.000. Además, su rol histórico y cultural en Occidente ha sido central desde antes de la caída del Imperio Romano, y continúa siendo la principal corriente moral y religiosa de la Europa mediterránea y América Latina, y tiene una cantidad creciente de fieles en África y en Asia. A grandes rasgos, el catolicismo se caracteriza por: es la mayoritaria de las tres tendencias del cristianismo en el mundo. Tiene como institución central a la Iglesia Católica y como máximo pontífice al Papa, quien rige sobre la fe desde la Santa Sede del Vaticano. Tiene sus orígenes en el apostolado de Jesucristo, y a lo largo de más de 2000 años de historia ha desarrollado un sofisticado sistema teológico y se ha esparcido desde Europa hacia distintos rincones del mundo. Es una de las religiones mayoritarias del mundo, su número de fieles es mayor al de las dos restantes vertientes cristianas sumadas, y supera también al número total de budistas o de hindúes. Únicamente es superada en número total de fieles por el Islam. Su doctrina jugó un papel estelar en la cultura europea y occidental, al inspirar grandes obras artísticas y arquitectónicas, y propiciar importantes debates morales. Sus fieles practican la Sagrada Eucaristía y el bautismo, así como otros ritos únicos del catolicismo, como la confirmación, la confesión y la extremaunción. Los ritos católicos deben ser impartidos por sacerdotes específica y exclusivamente formados para ello, a los cuales se les impone el celibato como forma de vida, algo sugerido por San Pablo en su carta a los Corintios. Su texto sagrado es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero también tiene una extensa bibliografía religiosa, mística y teológica surgida a lo largo de sus 2000 años de historia. Sus ritos y prácticas provienen de los practicados en tiempos de la antigua Roma. Además, el Papa se considera el sucesor directo del apóstol Pedro, que es tenido como el fundador de la Iglesia, cuando Cristo lo señala como la piedra sobre la que edificará su única Iglesia. El origen del catolicismo se remonta a la organización de los apóstoles de Cristo para la preservación y difusión de su legado. De acuerdo a la tradición católica, el fundador de la Iglesia Católica fue el apóstol San Pedro, considerado como el primer papa, en base a las instrucciones recibidas directamente del Mesías. Esto habría ocurrido en el siglo I después Cristo, y formalizó la separación entre el judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo. Esta primera iglesia organizada,
según se narran los Hechos de los Apóstoles, es la que luego se llamaría, alrededor del año 100, la Iglesia Universal, o sea, la Iglesia Católica. La organización exacta de esta primera iglesia varió a menudo hasta el siglo III, con una organización de 3 niveles: obispos, presbíteros y diáconos, a la cabeza de la cual se hallaba el obispo, y el obispo de Roma jugaba un rol especial, dado que era la capital del Imperio Romano. El cristianismo fue perseguido por los romanos hasta alrededor del año 313, luego de la publicación del Edicto de Milán que otorgaba la libertad de culto en el imperio, lo que permitió que el cristianismo se reformara y se diera forma al culto oficial, a través de los concilios de Nicea, 325, Efeso, 431 y Calcedonia, 451. Sin embargo, ya desde el año 380 el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Estado romano, tras el Edicto de Tesalónica del emperador Teodosio y el Grande. En estas reformas se expulsó a diferentes variantes cristianas primitivas, declaradas como heréticas. En el siglo V la Iglesia Católica se había extendido por todo el imperio, desde Hispania hasta Siria y África, y en los siglos siguientes se produjo la evangelización del resto de Europa del norte y del este. Ya en ese entonces la Iglesia Católica era la única iglesia cristiana formal, y continuó siéndolo hasta el gran cisma de Oriente y Occidente en 1054, que dio origen al cristianismo católico ortodoxo, y luego la Reforma Protestante en 1517, que dio origen al protestantismo. El dogma cristiano, tal y como lo comprende el catolicismo, es que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios para renovar su viejo pacto con la humanidad y así limpiarla de pecados y prepararla para el juicio venidero. En este último se recompensará a los fieles con la resurrección de la carne y la vida eterna en el paraíso, mientras que se castigará a los culpables con el fuego perpetuo del infierno. La Iglesia Católica es, de esta manera, la institución encargada de difundir dicho mensaje y de preparar a los fieles para el encuentro con Dios, labor a la que se entregan los sacerdotes, en su extensa jerarquía. Con ese fin la Iglesia administra los 7 sacramentos divinos. El bautismo, que inicia a los fieles en la fe católica y les limpia del pecado original. La confirmación, que ratifica su compromiso con Dios ante la comunidad de los fieles. La penitencia, que purga de pecados a los fieles y permite su encuentro con Dios. La Eucaristía, que rememora la última cena de Cristo y a través del divino misterio convierte el vino en la sangre del Mesías y la hostia sagrada en su cuerpo, para que los fieles al consumirla se hagan uno con Dios. El matrimonio, que consagra la unión de la pareja bajo los preceptos cristianos católicos. La extremaunción, que pide por la cura del enfermo y prepara el espíritu del moribundo para su encuentro con Dios. Orden sacerdotal, el sacramento del orden consiste en la consagración del hombre al ministerio del servicio a la Iglesia y a Dios. Por otro lado, el dogma católico defiende la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad, y venera asimismo a los mártires y santos cristianos como intermediarios entre Dios y la feligresía. De esa manera, el catolicismo fundó un vasto santoral. En las iglesias católicas es normal la veneración de imágenes de estos santos, así como de las apariciones de la Virgen María, la Madre de Cristo. Las diferencias entre catolicismo y cristianismo tienen que ver con que el primero forma parte de este último. Es decir, el catolicismo es una de las 3 grandes ramas de la religión cristiana, y por lo tanto no debe ser equiparado con la totalidad del cristianismo, pues la ortodoxia y el protestantismo son, a su vez, formas de cristianismo. Así, debemos entender por cristianismo a la religión que cree en Jesús de Nazaret, Jesucristo como el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios enviado a la tierra para llevar a la humanidad la palabra divina. El catolicismo, por ende, es una de las 3 grandes interpretaciones de dicho mensaje. El protestantismo surgió como un movimiento crítico del catolicismo en el siglo XVI, que reclamaba la necesidad de volver a un cristianismo más puro y original, o sea, más parecido a lo descrito en los antiguos textos bíblicos. Esta necesidad surgió de las acusaciones de corrupción y alejamiento del camino verdadero por parte de la Iglesia Católica,
y fue tan potente que abrió la puerta a un conjunto diverso de iglesias alternativas, que pasaron a llamarse protestantes. Primero veamos, ¿qué tienen en común las religiones cristianas? Que dependiendo del grupo al que pertenezca, coinciden en bastantes cosas. Hay un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Padeció y murió en la cruz para salvarnos. Los 10 mandamientos son el resumen de la moral que se debe practicar. El bautismo es el inicio de la vida cristiana. La oración y la Biblia son imprescindibles, etc. Como se ha mencionado, todo esto dependerá del grupo protestante, ya que algunos difieren, como ejemplo los testigos de Jehová, que no creen que Jesús sea Dios, por ende para ellos no existe la Santísima Trinidad. Otros grupos no creen que el bautismo sea necesario para la salvación, por eso no bautizan niños, etc. ¿Quiénes son los protestantes? Los protestantes se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI. La ruptura incluyó bastantes diferencias doctrinales y prácticas. ¿Cuáles son las iglesias protestantes? Estas iglesias se han dividido y subdividido bastante. ¿Por qué hay tanta ramificación en los protestantes? Una posible explicación es esta: los protestantes admiten solo la Escritura como fuente teológica, rechazando la tradición y el magisterio. Pero sin el Papa, sin tradición y sin magisterio, hay muchos modos de interpretar la Biblia. Entonces unos y otros se separaron pretendiendo conseguir una fidelidad mayor a las Escrituras, según su interpretación. ¿Qué obstáculos impiden la unidad de católicos y protestantes? Además de algunas enemistades y de la unión con Pedro, el problema también es doctrinal, de fe, pues hay varios temas con planteamientos diferentes. Por ejemplo, en los sacramentos, en la moral y en las antiguas premisas protestantes, sola Escritura, sola fides, solas Christus. ¿Qué significa sola Escritura? Suele decirse que los protestantes admiten solo la Biblia, rechazando la tradición y el magisterio. Sin embargo, en realidad nadie acepta el principio de sola Escritura, y los protestantes siguen la Biblia con la interpretación de Lutero, Calvino o los iniciadores y pastores de sus iglesias. ¿Qué significa sola fides? Es conocida la afirmación protestante de que basta la fe sin obras para salvarse. Sin embargo, este planteamiento no es tan radical, pues, como es lógico, los pastores protestantes predican un comportamiento correcto y desean que la vida, las obras de sus fieles sea ejemplar. ¿Y las diferencias en los sacramentos y la moral? Aquí también hay diferencias importantes, pero no vamos a insistir en lo que nos separa. Recordemos lo que nos une: la fe en Cristo y muchos siglos de doctrina común. En estos últimos años se ha diseminado en el mundo evangélico una corriente bastante peligrosa, como lo es el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, que es la idea de que Dios quiere que, como cristiano, goces de salud, bienestar financiero y bienes materiales. Aclarando que no hay nada malo con tener salud, ser rico, tener bienes materiales o ser feliz. El problema es cuando ponemos esto como lo más importante, y más aún, lo relacionamos con el Evangelio de Cristo. A la luz de la Escritura, el Evangelio de la Prosperidad es fundamentalmente defectuoso. En el fondo, el Evangelio de la Prosperidad es en realidad un evangelio falso debido a su visión defectuosa de la relación entre Dios y el hombre. En pocas palabras, si el Evangelio de la Prosperidad es verdadero, la gracia es obsoleta, Dios es irrelevante y el hombre es la medida de todas las cosas. Aquí un poco de historia para conocer sobre la Iglesia que ha existido desde el mismo Cristo y cómo a lo largo de estos últimos siglos han surgido movimientos que reclaman ser la verdadera y única Iglesia fundada por Jesús. Lo cual trae consigo muchas incógnitas, desde cómo puede desaparecer todo rastro de estas iglesias en la historia. Y si Dios fue incapaz de guiar a la Iglesia a la verdad por tantos siglos. Existe un manto de duda referente a estas nuevas propuestas, por lo que es más recomendable formar parte de la Iglesia primitiva e histórica, que puede ser rastreada hasta el mismo Cristo, la Iglesia Católica. Gracias por ver hasta el final.
Si te gustó nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos. Al hacerlo, nos estarás dando una gran ayuda para crecer en comunidad. Dios te bendiga.